Entonces vamos a Sí, completar. que dependiendo de la edad de uno cambiaba. Sí, Listo. Vamos entonces a terminar hoy lo de lípidos, ¿vale? Y con respecto a lo de lípidos, también les muestro algunas de las reacciones que tienen que ver con lípidos. Con eso pues también matamos dos pájaros de un solo tiro y nos ponemos al día por lo menos para lo que trabajaríamos con respecto a lípidos y con respecto a reacciones. Me quedaría pendiente con ustedes trabajar pues o darle la clase de lo que adelante con sus compañeros de 11.3 en el transcurso de esta semana. ¿Vale? Entonces, pues me disculpan si de pronto voy a ir un poquito rápido, pero pues la idea es que si usted no entiende, pues pregunte de una vez, ¿vale? Porque voy a poner entonces la presentación y por otro lado, pues voy a seguir trabajando con este programa, que este archivo pues es básicamente algo de lo que vamos a ver con ustedes la próxima semana, pero entonces vamos a trabajar principalmente esto. Trabajar las dos cositas al tiempo, cosa que, mejor dicho, lo que usted no entienda, pregúntelo de una vez. Con eso salimos de una vez de dudas y no nos quedamos de pronto con tanto inconveniente. ¿Listo? Entonces habíamos dicho la clase pasada, de la clase anterior, que existían algunas especies de lo que se denominaban como ácidos grasos y que esos ácidos grasos pues se caracterizaban porque tengo aquí en esta parte, permítame un momentico, pongo el puntero. Espérenme, miro primero si ya dejé grabando. Discúlpeme. Listo, ahí está. Y profe, Entonces, todavía no ha compartido pantalla. todavía no he compartido pantalla. Eso, muchas gracias por acordar. Listo. Entonces, muchas gracias por avisarme porque mire, yo aquí todo contento y nada que les comparto si quiere la pantalla. Listo, ahora sí me avisan si la están viendo, por favor. ¿Sí o no? ¿Sí o no, niños? Buenas. Profe, ¿qué dijo? Que si están viendo mi pantalla. Ah, sí, profe, sí. Bueno, listo. Entonces, muy bien. Habíamos visto entonces algo de los lípidos. Habíamos explicado algo acerca de las estructuras, de la capacidad calorífica de cada uno de ellos. De que era un lípido saponificable y no saponificable. Y entonces hablamos que la saponificación era cuando algunos lípidos tenían la posibilidad de formar bases jabonosas como las del lauril sulfato de sodio y el lauril sulfato de potasio. ¿Sí se acuerdan de eso? No, profe, no habíamos visto eso. ¿No? Entonces, ¿hasta dónde habíamos no, llegado? profe. Solo el concepto como tal. Bueno, listo. Entonces vamos a ver entonces el concepto general entonces de lípidos. ¿Listo? Entonces los lípidos, ¿qué son? Los lípidos son sustancias que por sus cadenas carbonadas extremadamente largas tienden a tener una estabilidad y tienden a acumularse en forma de algunas especies de aceites, de grasas o de resinas que nos van a proporcionar o nos van a dar de acuerdo al organismo y de acuerdo a su función, nos van a dar ciertas capacidades para entender algunos procesos biológicos y bioquímicos de algunas especies, no solamente de los seres humanos. ¿Listo? Entonces, hablar de lípidos es hablar de unas sustancias que, pues básicamente la mayoría de ellas son insolubles, o por no decir que todas son insolubles en agua, y que son solubles pues principalmente en sustancias como el benceno y el cloroformo. Entonces, ¿qué es el benceno? El benceno hace parte de algunas de las estructuras de anillos aromáticos, entonces ya les voy a mostrar aquí qué será un benceno, y pues un benceno básicamente es esto. ¿Sí? Entonces aquí va a tener grupos de anillos de bencenos y estos bencenos son los que van a comportarse o estando en estado líquido, son unas características que por su característica apolar o por su naturaleza apolar van a disolver sustancias apolares como los lípidos. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener entonces en cuenta a la hora de hablar de estas sustancias de lípidos? Que estos lípidos pues son básicamente biomoléculas que se tienden a almacenar en el cuerpo, tienen una alta capacidad calorífica, pero el único inconveniente es que no son estructuras que tiendan a liberar la energía de forma inmediata. Quiere decir que para poder liberar la energía de ellos tengo que tener más o menos unas condiciones de temperatura corporal un poco elevadas para que de esta manera pues yo pueda empezar a metabolizarlas. Existen diferentes tipos de grasas, dentro de esas grasas pues voy a encontrar, o dentro de ese gran grupo voy a encontrar lo que se denominan como saturadas, insaturadas,
que son así como la definición más general que puedo encontrar entre ellas. También me voy a encontrar que dentro de la definición de lípidos, entonces voy a manejar estos dos conceptos. Uno de ellos son saponificables y los otros no son saponificables. Entonces, cuando yo encuentro un lípido que sea saponificable, se denominan como las saponinas y son los capaces de formarme algunas bases jabonosas, como por ejemplo los jabones como el jabón Rey, que pues básicamente ellos van a tener unas características en donde los ácidos grasos se van a unir a algo que se conoce como la soda cáustica o sosa cáustica para formar ese tipo de sustancias. Bien, durante la Segunda Guerra Mundial lo que hicieron los alemanes, pues con muchas de las grasas que sacaban precisamente de los judíos, de los latinos, de las personas que mataban en esas épocas, era extraerles la grasa corporal, y con base en esa grasa pues lo que se dedicaban ellos era hacer jabones. Esto pues obviamente pues podríamos decirlo que desde por sí ya es bastante compleja este tipo de temáticas manejarla, pero es importante tener en cuenta que esto es técnicamente lo que ocurrió durante esa etapa. También es muy importante tener en cuenta que más o menos, porque esto no quiere decir que por el hecho de que haya ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial pues ya haya dejado de pasar, porque incluso en Perú, hace más o menos, estamos hablando más o menos en el año 1996, pues básicamente lo que pasaba hace 24 años con ellos era que existió una banda que se conocía como el Cartel de la Grasa Humana, y ese Cartel de la Grasa Humana lo que hacía era secuestrar personas que fueran más o menos así gorditas, o sea, yo hubiese estado en peligro en esa época, y lo que hacían era abrir a las personas, abrirle la parte entre el tejido muscular y el tejido y la grasa, y lo que hacían era el tejido graso, perdón, y lo que hacían era extraerlas en condiciones poco asépticas, y posteriormente la vendían a Europa para que se fabricaran algunas cremas, algunos perfumes, bueno, alguna cantidad de sustancias a base de toda esa grasa que sacaban de los seres humanos. Entonces, este tipo de procesos, a pesar de que pues estaríamos hablando que ocurrieron ya hace bastantes años, pues muy posiblemente todavía seguirán ocurriendo en algunas partes del mundo, precisamente con este tipo de situaciones o bajo este tipo de condiciones que de orden industrial, que finalmente juegan con la bioética de los seres humanos, pero que sigue de todas formas ocurriendo. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces aquí voy a tener otro tipo de grasas que son las que se denominan como los triglicéridos, y pues aprovechemos de una vez y vemos esta reacción de los triglicéridos y la comparamos entonces cómo es que puede ocurrir a nivel biológico, ¿vale? Ah, no, mentira, ahorita la vemos ya que tengo la reacción más adelante, perdóneme. Profe, eso no es como, a mí me habían dicho que era como una molécula de glicerol, algo así. Exacto. Entonces aquí vamos a hablar entonces de los triglicéridos, y los triglicéridos pues básicamente ¿qué son? Son estructuras que se unen a una vaina que se conoce como la glicerina, que es un solvente. Entonces este es el dichoso glicerol del que tú estás hablando. Glicerol porque fíjense que a pesar de que con base en lo que hemos visto en química, entonces tenemos moléculas de alcohol presentes en esta estructura de 3 carbonos. Si la nombráramos con la nomenclatura tradicional, porque la glicerina o el glicerol es el nombre convencional, ¿cómo se llamaría esta molécula? Tiene 3 carbonos. ¿Cómo se llamaría? ¿No me puede repetir? Tiene 3 carbonos y tiene alcoholes. Mira lo que estoy señalando ahí. Pero tiene 3 alcoholes. Entonces, ¿cómo se llamaría esta molécula en la química orgánica? Propanol. Propanol, si tuviera 1, ¿cuántos alcoholes tiene? 3. 3, muy bien. ¿En qué posiciones están los 3? Los 3 alcoholes. Profe, se me congeló la pantalla. ¿En qué posición están los? Si quieres... Espérenme, no, hay un momentico, a ver, me avisan por favor, cuando ya se les restablezca la conexión. Sí, hecho. Ya, listo. Entonces, vuelvo y les hago la pregunta. Pues es la glicerina. Esta glicerina tiene 3 carbonos y cada carbono tiene un alcohol. Si fuera en la nomenclatura tradicional, ¿cómo la llamaríamos? No sé, profe, con 3 alcoholes, no sé. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba cuando teníamos dobles enlaces? 2 dobles enlaces seguidos.
O 3 dobles enlaces seguidos. Utilizábamos un prefijo matemático. ¿Cuál era? Dos enlaces. No, pues sí, pero ¿cómo se llaman los dobles enlaces? Sí, no. Yo no sé. Si yo tengo dos dobles enlaces en una cadena, ¿cómo se llama? Niños, por eso me parece importante que ustedes tomen apuntes. No solamente para química, sino para bioquímica, porque fíjense que aquí aprovecho y voy con las dos asignaturas, voy complementando lo uno con lo otro. ¿Se quedaron mudos todos? ¿Me están escuchando por lo menos? Profe, a mí no me funciona la pantalla, o sea, no me aparece. Puedes salir y volver a ingresar y ahí te vuelve a aparecer la pantalla, si no te está dejando ver. Pero me acepta, profe. Vale, dale. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamará esa estructura? No, profe, la verdad no sé. No me acuerdo. ¿Y los demás? ¿Tú no te acuerdas? ¿Y los demás? Tú no te acuerdas, pero ¿y los demás entonces también puede? Propanotriol, muy bien. Sí, señor. Sí, señora. Pero falta algo, Brenda. ¿Qué es lo que me falta ahí? Propanotrianol o propanotriol, cualquiera de las dos es válida. ¿Qué me falta ahí, Brenda? ¿En qué posición se encuentran cada uno de los alcoholes? ¿Cuántas posiciones tengo? Tres. ¿En qué números? ¿En qué números está? ¿De dónde hacia dónde la número? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿O no importa? No importa. No, no importa, porque si yo la miro desde arriba hacia abajo es exactamente lo mismo. ¿Listo? Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuántas posiciones tengo? Tengo 3 posiciones. ¿En qué posición se encuentra el primer alcohol? ¿En la 1? ¿Y el segundo? ¿El segundo? ¿Segundo? ¿En qué número? ¿El 2? ¿Y el tercero? ¿El 3? Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo único que le faltó a Brenda aquí decir es que esta estructura tiene el nombre del 1,2,3 propano triol, porque en cada carbono hay un alcohol. Eso es lo que le faltó a decir a ella. ¿Vale? ¿Entendido o no entendido? ¿Cómo sería, profe? 1,2,3 propanotriol. Sí, listo, profe. Sí. ¿Listo? Entonces ahí tengo que señalar las posiciones. 1,2,3 raya Me trabo hablando en pantalla. propano triol. Listo. Ahí les estoy escribiendo el nombre. Entonces, ese sería el nombre de esa estructura, el 1,3 propanotriol, que a su vez es la misma glicerina. Bien, es exactamente lo mismo, mírenlo. Ahí está.
1, 2, 3. En la posición 1 tengo un alcohol, en la 2 tengo un alcohol, en la 3 tengo un alcohol. Tengo 3 carbonos, entonces prefijo para 3 será prop, 3 alcoholes, tri, y la terminación para los alcoholes o el prefijo para alcoholes será ol. Por eso la denominación es propanotriol. O sea, profe, eso es la glicerina, o sea, el propanotriol. Perfecto. El 1,3 propanotriol, perdón, el 1,2,3 propanotriol es la glicerina. Ya, paré de contar. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo? ¿Por qué le pusieron glicerina? ¿Qué es más fácil de aprenderse, el 1,2,3 propanotriol o la glicerina? Es la glicerina. Ah, entonces, por eso, cuando la molécula se hace un poquito compleja, entonces para ellos es más fácil darle un nombre comercial que mantener el nombre estándar. O el nombre a través de la nomenclatura. Entonces es mucho más fácil manejarlo así y generalizarlo. Ah, los gliceroles. Ah, bueno, son glicerinas. Los triacilgliceroles. Entonces simplemente son este tipo de estructuras. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso de saponificación básicamente consiste en lo siguiente. Fíjense ustedes lo que tienen ahí. Voy a tomar un triglicérido y ese triglicérido, que es ya de por sí bastante grande y bastante pesado para el organismo, ese triglicérido lo que va a hacer es que va a romper aquí donde se encuentra ¿cómo es que se llama? Este enlace que les estoy señalando aquí, se los voy a señalar con el puntero para que ustedes me entiendan cuál será la reacción. Y a través de esta ruptura de este enlace que está acá, de este otro que está aquí y de otro enlace que está aquí, es que este ácido carboxílico va a enlazarse con el sodio. Fíjense que aquí el sodio también se tiene que fracturar en dos. Entonces, al fracturarse en dos también ese sodio, pues básicamente lo que va a terminar es generando lo siguiente. Aquí entonces va a haber una ruptura y de esta ruptura, este OH que está aquí va a venir y se va a pegar directamente ¿en dónde? Se va a pegar directamente aquí. Espérenme a ver si me deja rayar esto. Se va a venir y se va a pegar directamente aquí con este señor, con el CH2. Mientras que este señor que es el sodio, él va a venir y se va a pegar es directamente aquí, con este oxígeno que está aquí rodeando. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Que esta R, esta C y este O se me van a venir a pegar aquí, mírelo. Este será la R, la C, la O, y por este lado con este oxígeno se va a pegar con el sodio. Carga negativa con carga positiva. Pero si se fijan me queda libre este OH, que es el mismo que les dije inicialmente que se va a venir a pegar aquí para formar la glicerina. Bien, entonces esta glicerina que está aquí, que es precisamente la que les estoy señalando aquí, es la que me va a permitir formar entonces más adelante también los triacilgliceroles, o este proceso de saponificación es lo que me permite formar principalmente este tipo de sustancias que se conocen como los jabones. ¿Listo? Ese es el... Me perdí. ¿Cómo? Me perdí. Entonces, espéreme a ver que no haya dañado la diapositiva. Descartar, no, mentiras, aquí ya. Casi me la tiro. Entonces, vuelvo y le repito entonces aquí. Póngale mucho cuidado. Bajo esta situación lo que va a hacer es que esta molécula se fracciona, se secciona en dos, ¿sí o no? Todo este señor que está aquí, todo este, va a venir y él se va a enlazar ¿con quién? Se enlaza con el sodio. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Mire, R, C, oxígeno arriba con doble enlace, oxígeno lateral con un solo enlace, y aquí este enlace que me queda lo forma con el sodio. Mire, RC, doble enlace con oxígeno, el lateral con el oxígeno, y el sodio vino y se pegó justo ahí, donde estaba señalando. Este tipo de estructuras básicamente son estos que nosotros conocemos como los jabones. ¿Bien? ¿Y qué pasa entonces con este OH que está aquí? Este OH que está aquí, pues es lo que va a venir, es que se va a venir a unir a este señor de acá. ¿Listo? A este CH2. Y mírelo, está aquí unido. CH2OH. ¿Sí lo ven ahí? Sí, señor. Listo. Esa es la formación y esa es la manera en la que se terminan organizando ese tipo de estructuras. Siempre es muy importante tener en cuenta listo.
Siempre es muy importante tener en cuenta, muchachos, que este tipo de estructuras o el proceso de saponificación básicamente consiste en agregar a un triglicérido, agregar un poquito de hidróxido de sodio para que se saponifique la muestra, y después de saponificarse la muestra, pues lo que van a producir son dos sustancias, las bases jabonosas denominadas lauril sulfato de sodio y los hidróxidos, y la glicerina, que es otra parte u otra cadena de la estructura que me va a servir para formar otro tipo incluso de jabones un poquito más costosos. ¿Ustedes han visto los jabones a base de glicerina? Sí, profe. Esos jabones a base de glicerina son técnicamente esa glicerina que sacan del producto del proceso de saponificación y la utilizan para producir otros jabones. Antes estos eran más importantes, cuando aprendieron a hacer jabones con esta glicerina, pues se volvieron estos más importantes porque los comenzaron a vender mucho más caros. Es decir que cuando aparecieron estos jabones a base del proceso de lauril sulfato de sodio, que esto es un lauril sulfato de sodio, pues cada jabón podía valer 2.000 pesos, pero cuando aprendieron a hacer jabones a base de glicerina, ya no valían 2.000, sino que valían 7.000 pesos cada jabón. Pero no entiendo, o sea, ¿por qué es más caro? ¿Qué tiene de mejor? ¿Quiere que le diga la verdad? Lo único que tiene de caro es que visualmente estos jabones se ven transparentes y estos son como tipo el jabón rey o un jabón normalito, común y corriente. Entonces cuando aparecieron estos jabones revolucionaron. Ustedes saben que lo que revoluciona vende más. Ustedes que tienen esa vaina del SENA de administración y demás cosas, ustedes tienen que saber más que yo. Pero finalmente, cuando vieron eso, mucha gente cuando vio ese tipo de jabones empezó a comprarlos, y no eran de por sí nada baratos, pero la gente lo compraba simplemente porque el color del jabón era transparente. ¿Listo? Malgastar la plática ahí. Exacto, malgastar la plática ahí, pero bueno. O sea, finalmente, como lo dicen por ahí en una película, lo importante es crear la necesidad para que la gente se convenza de que tiene que comprarlo. Y eso es lo que hacen con esos jabones a base de glicerina. ¿Vale? Todos los lípidos, los lípidos que tenemos en nuestro cuerpo están formados principalmente a base de los triacilgliceroles, es decir, de los triglicéridos. El contenido calórico de un triacilglicerol, fíjense que es bastante alto, pues son de 9 a 10 kilocalorías por gramo. Eso implicaría que por cada gramo, pues técnicamente usted se estaría más o menos alimentando de esto, pero entonces el problema es que como tal usted no se alimenta, sino que todo eso que usted está consumiendo, pues se va directamente para procesos de almacenamiento en células de adipocitos, en donde tienen altas concentraciones, en donde las vacuolas son bastante grandes y tienen alta capacidad de almacenamiento, y lo que van a hacer es almacenar toda esa cantidad de grasas. Entonces, función energética tienen, pero resulta que son un poquito más importantes en materia o en términos de lo que a nosotros nos puede funcionar como un sistema de reservas energético. ¿Qué quiere decir que nos pueda funcionar como un sistema de reservas energético? Que en el caso de, por ejemplo, de que por el COVID-19, voy a ser un poquito amarillista, de que en el caso del que el COVID-19, mejor dicho, impida que la gente tenga que salir de manera total y que a duras penas tendrá que sobrevivir a punta de pan y agua o lo que tenga en la casa, pues aquellos que somos más gorditos, aquellos que estamos más rellenitos, vamos a tener entonces la posibilidad de tener una mayor reserva energética que nos va a permitir entonces metabolizar toda esa cantidad de grasa que nosotros tenemos. Fíjense que lo importante es que los lípidos solamente se pueden metabolizar de forma aeróbica. ¿Qué quiere decir de forma aeróbica? Que haciendo pesas yo no voy a adelgazar. Lo que quiere decir es que primero tengo que mantener unas condiciones de respiración o realizar ejercicios aeróbicos en donde principalmente lo que se active sea el sistema respiratorio para que yo pueda liberar toda esa cantidad de energía. ¿Listo? También es muy importante hablar de que ellos tienen una función de reserva energética, pero también tienen una función termoaislante. Por eso es que a los gorditos nos da menos frío. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, listo. Sí, profe. En los seres humanos, básicamente, bueno, pues hablemos de los seres humanos porque eso también ocurre en otros animales. Pero en nosotros como seres humanos tenemos 3 tipos de tejido adiposo. Entonces uno de los tejidos adiposos más estables, o mejor dicho, el tejido adiposo, que esa vaina no se mueve ni se desgasta con nada, es el tejido adiposo blanco. Seguido de
el tejido adiposo beige. Aquí están en desorden las imágenes, pero sin embargo les voy referenciando cada uno. El tejido adiposo blanco es el tejido adiposo que ya tenemos las personas adultas. Ustedes en este momento y en esta edad en la que se encuentran muy posiblemente pueden tener unas altas concentraciones o unas altas cantidades del tejido adiposo beige, lo que les permite a ustedes que pues normalmente su metabolismo se mantiene un poquito más acelerado y que pues es más fácil de que suban y bajen de peso. Pero en el caso de nosotros, en el caso de los bebés, ellos van a tener tejido adiposo pardo. Ese tejido adiposo pardo produce mayor cantidad de temperatura, pero a la vez como produce mayor cantidad de temperatura, entonces en los bebés por eso es que los tienen que arropar tanto para que no se vayan a deshidratar, porque este tejido tiende a tener unas altas o a producir unas altas proporciones de temperatura para el crecimiento de los huesos y el crecimiento muscular, y por eso es que funciona como una especie de catalizador para los procesos hormonales de crecimiento que comienzan a formarse en el niño. Más o menos hasta qué edad comienza a desaparecer casi que en su totalidad o desaparece casi que en su totalidad el tejido adiposo pardo en los niños hasta los 12 años, ¿sí? Y cuando comienzan más o menos a pasar de los 8 años, es decir, a partir de esa edad, ya más o menos ellos están comenzando a desarrollar por unas secciones del cuerpo tejido adiposo beige y otra porción tendrá el tejido adiposo pardo, pero cuando definitivamente se les acabe, lo que seguirá será tejido adiposo beige, que es más o menos en la edad en la que están ustedes, hasta que lleguen a una edad más o menos de los 22-23 años, en donde principalmente lo que desarrollarán de manera biológica será el tejido adiposo blanco, ¿vale? Función, vuelvo y repito, función netamente energética, termoaislante. Entonces es muy importante por lo menos tener algunas reservas de grasa. No es tan sano que de alguna manera u otra nosotros no tengamos reservas de grasa en nuestro cuerpo, porque finalmente las grasas también tienden a producir y activar una serie de procesos hormonales. Más o menos hacia el año 1990 se consideraba el tejido adiposo como un órgano inerte, perdón, un órgano, ¿cómo les digo yo?, inservible. O sea, esa vaina no funcionaba para nada. Pero en el año 1990 descubren que los tejidos adiposos tienen la capacidad y tienen la posibilidad de producir ciertas hormonas que sirven para el funcionamiento del cuerpo. Entonces es la responsabilidad de este tipo de tejidos pues formar unas hormonas que van a servir para un grupo de procesos metabólicos. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Sí, profesor, yo tengo alguna pregunta. Listo. Función electroaislante. ¿Para qué me funcionan entonces? ¿O cómo es que las grasas también funcionan como un aislante electrónico? Entonces recordemos que dentro de nuestras neuronas, en los axones principalmente, nosotros tenemos una serie de procesos biológicos, y esa serie de procesos biológicos se denominan la sinapsis. La sinapsis ocurre porque existen dos electrolitos bastante fuertes, uno denominado el sodio y el otro denominado como potasio, en estado iónico ambos. Se los explicaba a ustedes en las clases anteriores o en la primera clase cuando hablábamos de electrolitos o sustancias electrolíticas, y a través de este tipo de sustancias es que yo puedo permitir que internamente, solamente internamente, y se los voy a señalar aquí, mire, que internamente cualquier impulso electrónico que yo tenga aquí, técnicamente viaje por toda esta parte, estas zonas dendritas, viaje hasta el soma o cuerpo celular e inicie aquí donde está ese puntico, donde está esa lineecita que les estoy señalando acá. Esa lineecita, ahí va a estar presente el potasio, mientras que en la parte interna va a haber la que se denomina como la bomba de sodio. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces todo este grupo de neuronas? Encuentran aquí el impulso, lo transmiten y lo pasan directamente al soma, y a través del soma se va viajando por toda esta parte hasta llegar al sistema nervioso medular, y del sistema nervioso medular al sistema nervioso central, para que se activen otro grupo de neuronas, y con base en ese otro grupo de neuronas entonces activen algo que se denominan como las neuronas motoras, y usted no se quede pensando cuando se chuza un dedo, sino que usted automáticamente, y después del pinchazo en el dedo, usted quite de una vez el dedo, y la primera reacción biológica que usted tiene en la mayoría de los casos es tratar de succionar esa sangre, precisamente por delimitar alguna infección, algún posible virus o bacteria que le haya quedado almacenado ahí dentro de su herida. Y eso es un proceso biológico que es bueno y es mejor realizarlo pues para no generar una infección de pronto un poco más grande. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, pero Listo. cuando uno mete el dedo a la boca, no, o sea, no se meten más infecciones.
Lo que pasa es que en la boca tú sabes que nosotros tenemos un grupo de bacterias. Y las bacterias también funcionan a nivel corporal como macrófagos. ¿Qué quieren decir como macrófagos? ¿Ustedes se acuerdan del dichoso Jux con Defensis? Sí, señor. ¿Y se acuerdan que ese yogur dice que tiene unas bacterias? No es que le esté haciendo propaganda al yogur, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, Y ese frasquito es pequeñito y es costoso. ¿Pero por qué es costoso? Porque le aplican un cultivo de bacterias que fortalecen la flora intestinal, cosa que cuando llega alguna bacteria o algún microorganismo, ellas simplemente entren, lo fagociten, es decir, se lo coman, lo absorban y se lo coman para que no vaya a producir la infección, para que no vaya a producir la enfermedad. Esta es la misma historia. Sí, aquí también ya. ¿Listo? Entonces la saliva, como tiene tanta bacteria, pues lo que va a producir es precisamente eso. Va a producir entonces en esos microorganismos que posiblemente se le pudieron haber filtrado a usted, pues lo que van a hacer es que todos ellos van a ser consumidos. Los demás, que pasan directamente al sistema digestivo, pues van a ser atacados por el pH. Tendría que ser realmente una bacteria muy pero muy agresiva para que usted lo infecte a nivel gastrointestinal después de eso. ¿Listo? Funcionan también como aislante, ¿por qué? Pues porque mire, si no estuviera este aislante a base de grasa, la célula sufriría un corto electrónico con todas las ramificaciones de las neuronas o de las otras o de los otros axones que estén ahí presentes, y lo único que va a generar es que la célula pierda esa capacidad para transmitir. Esto es lo que pasa en una persona con una enfermedad como el Alzheimer o la demencia senil, que toda esta cantidad de adipocitos, toda esta cantidad de tejido que es lipídico, es decir, que es un tejido graso, se va a perder en esas personas, y lo que pasa es que literalmente se comienzan a cruzar los cables neuronales. Entonces por eso es que la persona comienza a pensar otras cosas, o digamos en algún momento está en el año 1998 bajo la presidencia del señor Andrés Pastrana Arango, y después termina en el 2001 bajo la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez, y después se acuerda que está ya no en la presidencia de ese, sino en la presidencia de Santos, y después está en Duque número 1, porque no sabemos cuánto tiempo vaya a durar ahora él. ¿Listo? Entonces, como este tipo de situaciones se van presentando, pues lo más común es que estas personas, al perder todo este tejido graso, lo que pase con ellos es que comiencen a perder la memoria, y existan unos cortocircuitos entre neuronas que le impidan a la persona identificar cuál es su momento histórico, aún en su propia vida. ¿Estamos claros? Entonces fíjense lo importante que es. ¿Dejar de consumir entonces grasa será bueno o no será bueno para las neuronas? Bueno, ¿no? No es bueno, hay que comer aunque sea una pequeña proporción, ¿vale? Listo. Bueno, para seguir sus consejos. Vale, eso espero, ¿no? Lípidos simples, entonces bueno, aquí ya hay una definición un poco más común de lo que encontraríamos como lípidos simples, que pues es básicamente lo que nosotros hablábamos de los aceites, de las grasas, algunos de ellos son esteroides, y los lípidos complejos, que pues esos son los que principalmente corresponden a esos tipos de lípidos de las membranas. Entonces ya ahorita lo vamos a retomar y para que entendamos cómo funciona. Los ácidos grasos, entonces se denominan ácidos grasos porque miren el carbono que tengo aquí, carbono número ¿qué? ¿Carbono número qué, niños? 1. En ese carbono número 1 me voy a encontrar un grupo funcional denominado como el carboxi o el ácido carboxílico. Se denomina como ácido carboxílico a todo aquel carbono que se encuentra en la primera posición de la cadena o en un extremo, con un doble enlace con el oxígeno, y que además del doble enlace con el oxígeno presentan un grupo hidroxilo o un OH, un alcohol. ¿Listo? Entonces se denominan ácidos grasos porque siempre van a tener este tipo de estructuras. En este caso tengo 10 carbonos, entonces esto se va a llamar el ácido decanoico. ¿Listo? Oico, ¿por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos en total. Oico porque es la terminación. Estos van a tener, digamos, un prefijo que siempre va a ser la palabra ácido y el sufijo que va a ser la palabra oico, y en el intermedio de los dos va a quedar la palabra, el número de, el prefijo que utilizamos para denominar el número de carbonos que hay, ¿vale?
Entonces, estas van a ser las bases, o mejor dicho, estos ácidos grasos van a ser las estructuras que van a complementar eso que nosotros conocemos como los triglicéridos. Y ya ahorita vamos a ver cómo. Entonces, también en ellos puedo presentar ácidos grasos saturados. ¿Qué quiere decir ácidos grasos saturados? Que en ellos yo nunca me voy a encontrar una insaturación, es decir, un doble o un triple enlace. En las grasas no ocurren los triples enlaces, ocurren solamente los dobles. Pero para que entendamos el concepto de saturados es porque en ellos no me voy a encontrar con dobles enlaces. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo, muy bien. Pero también me encuentro con los ácidos grasos insaturados, y estos ácidos grasos insaturados, ellos presentan enlaces dobles, ¿sí? Que pueden ser de forma cis o de forma trans. Para que me entienda qué es esa vaina de cis y para que me entienda qué es esa vaina de trans, se la voy a poner aquí con la aplicación que entonces siempre manejamos. Miren, entonces cuando yo voy a encontrarme con una grasa cis, voy a hacer de cuenta pues básicamente lo siguiente. Aquí voy a presentar un doble enlace, ¿vale? Y este doble enlace que voy a presentar, fíjense que en esta posición en la que queda, que es esta de aquí, es decir, que aquí voy a tener el doble enlace y uno va a estar por la esquina superior derecho y el otro enlace va a quedar por la esquina inferior, esquina superior izquierda y esquina inferior derecha. Si se dan cuenta que están cruzados, cada uno está en un extremo. Como cada uno está en un extremo, entonces es básicamente este tipo de estructuras van a ser muy pero muy estables. Esa estabilidad realmente es lo que le va a permitir a un ácido graso pues que básicamente cuando yo lo consuma vaya a tener una estabilidad a nivel corporal y vaya a ser un poquito más difícil de metabolizarlo. ¿Estamos claros? ¿Como que alimentos o como que podrían ser esa cadena? Principalmente tienen grasas saturadas. Todo lo que nosotros estamos hablando como alimentos, como por ejemplo las mantequillas, tienen grasas saturadas. Como por ejemplo lo que las abuelitas denominaban como las mantecas, tienen grasas saturadas de este tipo, de tipo trans. Los embutidos, la mayoría de ellos tienen grasas saturadas y además de tener grasas saturadas, tienen grasas trans. ¿Estamos claros? Grasas saturadas y grasas trans. Sí, señor. ¿Listo? ¿Cómo son las grasas cis? Mire, las grasas cis van a funcionar de esta manera. Hay quienes las mencionan, este tipo de grasas, como las grasas de silla. Fíjese que aquí queda como si fuera una sillita reclinable. ¿Sí se dan cuenta? Es como si fuera una silla reclinable. Señor. Y este tipo de estructuras, que van a ser las trans, van a ser como si fueran unas estructuras de cuna. ¿Qué quiere decir de cuna? Que miren, aquí lo que se va a presentar es más o menos este tipo de estructuras entre ellas. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí se forma como una cuna o canoa. En algunos casos lo mencionan así o en algunos libros lo mencionan así. ¿Vale? Entonces recuerde, esta de aquí será trans, esta de aquí será cis. La diferencia entre ellas dos, a pesar de que pueden tener el mismo número de carbonos, es decir, que podríamos tener igual en este caso, esta misma forma, que realmente la cantidad de carbonos no varía mucho, pero la diferencia que se va a presentar en materia térmica para poderlas metabolizar no es mucha, o sea, es muy pero muy poquita la diferencia. Lo que pasa es que las grasas trans requieren más o menos de una temperatura de 38.5 a 40 grados para poderlas metabolizar, y las grasas cis requieren más o menos llegar hasta los 38 grados centígrados para que se metabolicen. Bien, pero entonces todos sabemos qué pasa cuando el cuerpo llega a una temperatura de 38.5, 30 en adelante. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Qué comportamiento asume el cuerpo? La fiebre. Exacto, ya es un comportamiento febril. O sea que, como es un comportamiento de alta temperatura, pues el cuerpo entonces lo que va a requerir es que estas de aquí, se mantengan calienticas por bastante tiempo para que podamos entonces metabolizarlas. ¿Estamos claros? Sí, señor. Pero no que esas grasas trans son malas y que Por eso. no digamos a la circulación lo que se hacen que se hagan coágulos. No, esos son los triglicéridos, ¿vale?
Pero igual también tienen que ver con esto, con grasas cis y con grasas trans, porque los triglicéridos también presentan ese tipo de grasas, ¿vale? Este tipo de grasas, por eso les digo, ellos van a ser muy estables y entonces en medio de esa estabilidad lo que me va a presentar es ese tipo de problemas, que requiero subir muchísimo la temperatura del cuerpo para que yo la pueda metabolizar. Esta va a ser escasamente de 38 grados centígrados, entonces la diferencia baja un poquito, pero ese poquito es más fácil de conseguir a nivel corporal, porque es más fácil que tú llegues a una temperatura de 38 grados centígrados haciendo ejercicio, que llegues a una temperatura de 39 grados centígrados haciendo ejercicio, porque ya de por sí ya sería un comportamiento febril, ¿vale? Profe, Dime. tú no nos habías dicho que... Ah, no, mentiras. No, estaba hablando de otra cosa. No, listo, profe, ya. ¿Listo? ¿Ya? Bueno. Vamos entonces, les recuerdo, estas son las saludables, estas son las no tan saludables. Estas se las venden. Ustedes le dicen, por ejemplo, una vaina como el jamón Pietran, 0% libre de grasas, pero lo que le están diciendo es que es libre de este tipo de grasas que son las trans. ¿Listo? Quiere decir que tiene grasas, porque si de todas formas usted pone un pedazo de jamón Pietran en una hoja blanca, pues usted va a ver que se marca el aceite. Pero entonces lo que le están vendiendo principalmente son este tipo de grasas que son las grasas cis. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, aquí lo que necesito entonces es tener en cuenta básicamente esto. Entonces, espérenme un momentico que quiero mirar algo ya que vi esta herramienta. Ya, listo. Bueno, entonces devolvámonos aquí un momentico a la presentación nuevamente. ¿Listo? Entonces ya he entendido que es una grasa cis, que es una grasa trans. Listo. Y sigue entonces lo siguiente. Entonces póngale cuidado. Los triglicéridos. ¿Cómo se forman los triglicéridos? Entonces los triglicéridos son la unión de la glicerina, que era la misma reacción inversa a la que hablábamos hace un momento. En la otra, la anterior se llamaba condensación aldólica. Ya les voy a explicar por qué se llama condensación aldólica. Y en esta se llama una reacción de condensación. ¿Listo? En esta reacción de condensación es el tipo de reacción inversa a la reacción de hidrólisis. ¿Vale? Recordemos que la hidrólisis, ¿qué es? En la formación de alcoholes hay una reacción de hidrólisis. Acordémonos por qué era una reacción de hidrólisis. Porque se les añade moléculas de agua. Exacto, porque tomo una molécula de agua, por ejemplo, para hacer esto, ¿sí? Y que en esta molécula de agua que estoy tomando aquí, ¿listo? Este doble enlace que tengo acá, pues lo que va a hacer básicamente es que en medio de la reacción de hidrólisis va a entrar el agua, y este agua que va a entrar aquí, pues básicamente lo que va a hacer es lo siguiente. ¿Listo? Va a requerir un medio ácido, y a través de este medio ácido va a tomar el H positivo y el OH negativo, es decir que hay una ruptura del agua, y que en este OH negativo pues lo que va a pasar es que esta misma estructura que está aquí, esta que está aquí, lo que va a hacer básicamente es que va a venir acá y va a decir, para poder formar el alcohol usted tiene obligatoriamente que tomar el agua y transformarlo en OH, pegar el hidrógeno, pero recordemos que lo primero que se debió haber eliminado fue el enlace doble. Por tanto, entonces lo que me queda aquí es un alcohol. Eso es una reacción de hidrólisis. Fíjese que fracturé el agua para poderlo pegar a la molécula. En una reacción de condensación ocurre todo lo contrario. ¿Qué quiere decir que ocurre todo lo contrario? Fíjense muy bien en la reacción tal cual como está en la diapositiva. Aquí en la diapositiva lo que me está diciendo es que en esta reacción está tomando la glicerina o el 1,2,3 propanotriol, y lo que está haciendo es quitándole los OHs y aquí quitando un hidrógeno y un hidrógeno para formar 3 moléculas de agua. ¿Cómo lo forma? Póngale mucho cuidado aquí, se lo voy a explicar a través del programa. Mire, entonces aquí lo que va a hacer básicamente lo siguiente. Va a tomar 1, 2 y 3 moléculas de carbono, todas ellas van a estar unidas y cada una va a contar con su respectivo OH. ¿Listo? Entonces, este señor de aquí va a estar con su OH, este señor de aquí va a estar con su OH y este otro señor de aquí va a contar con su OH.
¿vale? Entonces hasta ahí pues no hay ninguna complicación, eso es una reacción que nosotros ya, eso es un alcohol, algo de los alcoholes que ya habíamos mencionado con anterioridad. Pero ¿qué es lo que pasa entonces aquí? Que aquí voy a tener una molécula bastante larga, y esta molécula bastante larga, que va a estar formada principalmente por carbonos, ella va a presentar un ácido carboxílico, que es el mismo que voy a representar aquí, miren. Entonces aquí tengo el ácido carboxílico. Bien, de ese ácido carboxílico que va a estar ahí, entonces algo que tengo que resaltar, que me toca aquí cambiar un poquito pues para que ustedes lo puedan ver bien, es que este ácido carboxílico va a tener esta forma. Bien, y aquí lo que se va a pegar es esto varias veces. Entonces póngale mucho cuidado a lo que voy a hacer con esta molécula. Las cadenas o los ácidos grasos, ellos van a tener varias formas de presentarse, y los puedo volver a tener más o menos en esta estructura. ¿Qué quiere decir? Que incluso aquí puedo tener ácidos grasos de diferentes categorías. Es decir, por ejemplo, fíjense que aquí tengo un ácido graso con dos dobles enlaces, y aquí puedo tener un ácido graso incluso con enlaces conjugados. ¿Qué quiere decir conjugados? Que va a haber uno sí, otro no, uno sí, otro no, uno sí, otro no. Un doble enlace sencillo, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Cuando se presenta la reacción, es decir, cuando comienzan a reaccionar toda esta cantidad de ácidos con ese señor que es la glicerina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la reacción va a ocurrir de esta manera. Fíjense, lo que va a pasar aquí es que se van a producir, en términos de agua, después de que se presenta esta reacción, se van a producir básicamente 3 moléculas de agua. De esas 3 moléculas de agua que se van a presentar ahí, entonces, ¿cuáles van a ser? Póngale mucho cuidado. Entonces aquí voy a ponerle de una vez agua, H2O, y aquí voy a poner el número 3. Entonces 3 moléculas de agua, eso es lo que se termina produciendo ahí. ¿De dónde salen esas 3 moléculas de agua? Esas 3 moléculas de agua van a salir de aquí. ¿Sí ven este OH que está acá? Sí, profe. Listo. Ese OH que está ahí, él va a salir. ¿Listo? ¿Sí ven este hidrógeno que está acá? Sí, profe. Listo. Ese hidrógeno que está ahí, él también obligatoriamente tiene que salir, porque él le va a permitir formar un enlace entre estos dos señores. Listo. Este OH, ¿qué pasa? Él también va a perder su hidrógeno. ¿Qué va a pasar con este OH? Él se va a perder completico. ¿Qué me da H más OH? H2. ¿H2 qué? O. Listo, H2O, mire, aquí lo tengo. Entonces vuelvo y le repito. ¿Qué tenía aquí? Aquí tenía H. Con este me daría H2O. Aquí tengo H. Con este me daría H2O. Aquí tengo H. Con este OH también me quedaría el H2O. ¿Cuántos H2O tuve? 3. 3, mírelos acá. 3 moléculas de H2O. Esa es la obtención en materia química que yo puedo tener. Como este OH se elimina y este hidrógeno se elimina, entonces lo que tiene que pasar entre estos dos señores es que vengan a formar un enlace, y estos dos señores, el hidrógeno que ya se eliminó y este OH también salga de ahí. Lo mismo va a pasar aquí. Viene, se elimina este OH, viene, se elimina este OH. No me va a quedar aquí como CH3. Hago la aclaración. Aquí me queda porque el programa lo que hace es esto, y él se acomoda automáticamente. Pero esto no es lo que pasa en materia química. Entonces, este viene aquí, se enlaza aquí, y este otro señor viene y se enlaza ahí. ¿Sí se dan cuenta entonces lo que formó? Miren, aquí tengo 3. carbono, carbono, carbono. ¿Listo? Y está enlazado a un ácido graso. Ahí ustedes no lo pueden ver así como tan bien que digamos, pero entonces ya lo vamos a pasar a una proyección tridimensional para que ustedes lo puedan ver y para que ustedes lo puedan analizar. Entonces fíjense muy bien en lo que se va a convertir esta vaina. Miren, esta es la estructura. Y básicamente este tipo de estructura es la que yo comienzo a consumir a través de los triglicéridos, ¿vale? ¿Sí está claro?
Fíjense lo que me pasa aquí. Dime. O sea, todo lo que está en azul es agua, ¿cierto? ¿Todo lo que está en azul es agua? Sí, No, ahí yo no veo aguas. ¿no? No. Ahí yo no veo aguas. Si quieres ver entonces el agua resultante, entonces lo voy a poner aquí. Ponle cuidado. Voy a poner acá. 1, 2 y 3 aguas. ¿Listo? Venga, las seleccionamos aquí también para que no las deje convertir entonces en moléculas tridimensionales. Ajá. Mira. Listo. Mira. Ahí estaría y esa sería la molécula del agua. Espérenme entonces un momentico aquí. Seleccionamos todo y la pasamos aquí. Ya. Nicolás Gómez apenas acaba de entrar. Profe, es que se le fue el internet. Bueno. Entonces se salió por un momento y se volvió a entrar. Listo. Miren aquí entonces. Ahí estaría toda la reacción de condensación. ¿Qué quiere decir? Que estas tres que están aquí son las 3 moléculas de agua que se producen luego de que se forma a través del triacilglicerol, se forma todo el ácido. Todo el ácido graso. ¿Sí se dan cuenta ahí? Eso es lo que está produciendo. Esto es lo que me queda como subproducto. Esta es la cadena principal que se me está formando ahí. Bueno. ¿Bueno o no bueno? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces vamos aquí. Listo. Entonces, caso contrario, en la otra, que es la reacción de hidrólisis, pegaba el agua en una reacción de condensación. Por favor, escríbalo para que nunca se le vaya a olvidar. En las reacciones de condensación siempre se libera agua. ¿Listo? A no ser que diga que sea de condensación aldólica, que ahí libera otra cosa diferente. Libera normalmente un hidróxido. Pero en las reacciones de condensación siempre se libera agua. ¿Listo? Ceras. Entonces las ceras presentan casi que la misma formación, casi que la misma organización. Entonces póngale cuidado aquí cuando me vaya a ir directamente al tema de las ceras. Entonces con las ceras básicamente lo que pasa es lo siguiente. También tengo un ácido graso y este ácido graso que tengo aquí, que voy a formar aquí con esta molécula, este ácido graso pues básicamente lo que va a hacer él es que va a tener también un OH por este lado. Le voy a cambiar el OH también de posición para que no tengamos ningún inconveniente ahorita. ¿Listo? Listo. Entonces ahí ya cambié el OH. ¿Qué es lo que me hace entonces la cera? Que la cera lo que va a hacer es que va a tomar también una cadena carbonada y con base en esta cadena carbonada, que es la que voy a tener aquí, con base en esta cadena carbonada, aquí lo que voy a añadir va a ser un grupo hidroxilo. Fíjense que aquí también este OH en esta reacción y lo que me está indicando en esta reacción pues es básicamente lo mismo. Voy a tomar el OH del alcohol y voy a quitar el H del hidrógeno. Por lo tanto, aquí lo que se va a presentar entre estos dos señores pues básicamente va a ser lo siguiente. Este OH desaparece. ¿Listo? Entonces, si desaparece este OH, quiere decir que este CH3 que está aquí, que no es CH3 sino que recordemos que es CH2, vuelvo y repito la misma consigna del programa. Entonces aquí me va a venir a formar el enlace. Cuando me forman este enlace los dos, aquí lo que me forman son este tipo de estructuras que también son un poquito estables y que algunos animalitos la producen de manera natural pues para realizar sus procesos incluso de producción. Caso por ejemplo en el de las abejas, en donde las abejas pues lo que van a realizar ellas
es la producción de cera para poder formar sus colmenas, o de las avispas que también forman sus colmenas a través de la cera, o como por ejemplo de algunas mariposas que las utilizan esas ceras o esas sedas para producir sus capullos. ¿Listo? ¿Está claro? Niños. Sí, señor. Listo. Cuando hablo entonces de los complejos, estoy hablando de los fosfolípidos, y los fosfolípidos, ellos van a tener algo que se denominan como una cabeza hidrofílica y otra cabeza que se denomina como cabeza hidrofóbica. ¿Qué quiere decir entonces la cabeza hidrofílica? La cabeza hidrofílica es por el lado por donde voy a encontrar el fosfato, y esa cadena lo que va a permitir es que exista una sustancia que tiende a absorber el agua. Y la hidrofóbica entonces lo que va a decir es que ella no va a permitir mucho el acceso del agua. ¿Por qué es importante entonces tener en cuenta este tipo de cabezas hidrofílicas e hidrofóbicas, teniendo en cuenta, y vuelvo y repito, que aquí estamos hablando de las grasas que van a envolver las membranas celulares? Pues por la sencilla razón de que la cabeza hidrofílica va a permitir que ingrese una porción de agua, pero la cabeza hidrofóbica va a detectar cuando hay mucha agua y le va a decir: no señor, usted no va a entrar más, porque si entra más puede terminar deshidratando la célula. ¿Listo? Listo. Cuando ustedes duran mucho bañándose, se les ponen los dedos arrugaditos precisamente porque hay mucho exceso de agua y ustedes se están deshidratando por un exceso externo de agua. ¿Vale? Listo. Y aquí entonces tendremos también la otra parte, que será entonces algo que se conocen como los glucolípidos. Cuéntame. A mí me habían dicho que yo había visto que cuando uno se le arrugaban los dedos era para no resbalarse o algo así. Carreta, ¿cómo te vas a resbalar con, ¿Sí? con los dedos de las manos? Ah, yo no sé. Yo también vi ese video y mejor dicho me provocaba escribirles hasta de que se iban a morir. Pero es absurdo, porque realmente la función, sí, obviamente es un proceso que le dice a usted: mire que hay algo que le está indicando a nivel biológico, y que le está indicando que está ocurriendo un proceso extraño en su cuerpo. ¿Cuál es ese proceso extraño? No es precisamente que usted va, mejor dicho, entonces ahora con los deditos arrugados, entonces ahora usted no se vaya a resbalar con nada, y que usted pueda poner las manos en una pared y pueda escalar. Que eso es casi que la misma situación que ponen ellos. Si a ti se te arrugan los dedos de los pies, pues es tan sencillo como que finalmente, estén arrugados o no estén arrugados, igual si la tableta de tu baño es muy resbalosa, igual te vas a caer. Y si la superficie es muy áspera, pues igual tampoco te vas a caer. Entonces no hay ningún inconveniente con ese tipo de cosas. Más que sí hay que ser como muy... Pues para poder hablar de algo hay primero que estudiar, y realmente esa gente hace los videos por hacer. Hace unas semanas salieron con el video de los negritos con el que molesta a todo el mundo, del ataúd. Que de eso no se debió haber hecho bromas, porque resulta que por allá era un guerrillero africano, y que mejor dicho se estaba matando a Raimundo y todo el mundo por habérsele burlado de sus dichosos videos. Y ahí salió el señor diciendo que no, que él simplemente quería era ponerle un toque distinto al tema de la muerte, y que él lo hacía con todo el caso del mundo, con todo el gusto del mundo. Ya se le estaban por ahí inventando un poco de cosas, que él era un asesino, que él era un no sé qué, de talla internacional. Entonces, por eso digo que para poder hacer un video, pues hay que estudiar primero. ¿Vale? Listo. Entonces, bueno, aquí entonces está exactamente lo mismo. Hay unas vainas que se llaman isoprenos. Acuérdense que las formas iso tienen como una especie de forma de Y. Mire la forma de la Y acá. Entonces, ahí estamos hablando exactamente de lo mismo. Y de los esteroides. Entonces, si quieren, ustedes me regalan unos 5 minuticos y les hablo de los esteroides rápidamente. Me da pena con ustedes, pero pues si quieren, ¿no? Hágale, profe. Listo. Pues para dejar este tema terminado y ya rematado. Los esteroides, pues entonces son también sustancias grasas que están caracterizadas porque son estructuras en forma de anillos. Entonces ahí vamos a tener un anillo, o vamos a tener 3 anillos de 6 carbonos más uno de 5 carbonos. Es decir, vamos a tener 3 ciclohexanos y un ciclopentano. Este tipo de estructuras también son muy, pero muy estables, pero son la base principalmente para los esteroides, lo que quiere decir que una persona que se inyecta esteroides principalmente se está desinyectando este tipo de estructuras que están aquí. Lo que pasa es que los esteroides, al igual que por ejemplo ustedes han escuchado que existe un colesterol bueno y un colesterol malo,
los esteroides también se encargan de remover grasas que sean malas. ¿Qué quiere decir el colesterol bueno y el colesterol malo? Que el colesterol malo es ese que se tiende a acumular en las arterias, que era lo que preguntaba hace un momento la compañera, y que una vez se acumula en las arterias, pues él va a tener una alta resistencia pues a ser removido por un sistema biológico, porque es altamente hidrofóbico, o sea, quiere decir que va a rechazar todo lo que sea el agua, y como la sangre tiene una alta cantidad de agua, pues entonces ahí vamos a tener un inconveniente con eso. Más sin embargo, entonces, ¿cuál es la otra situación? Que cuando entra en contacto con el colesterol bueno, pues ustedes saben que las grasas son sustancias apolares, es decir, que un colesterol bueno va a ser una sustancia apolar y el colesterol malo también va a ser una sustancia apolar. Por ambos, apolar con apolar va a tender a disolverse, y por eso es que ese tipo de sustancias tienden a remover más bien el taponamiento arterial a través de ese colesterol. Entonces son como colesteroles antagónicos, uno disuelve al otro. Por eso es que se habla del colesterol bueno y el colesterol malo. Dentro de las estructuras de los ácidos grasos, dentro de los esteroides, entonces encontramos que los esteroides son la base para ciertas estructuras de hormonas y para ciertas vitaminas, como por ejemplo el ácido cólico. No es el ácido que le da a las mujeres cuando le da cólico, eso es otra cosa completamente diferente. El ácido cólico es una vitamina y tiene como base una base de esteroides. Quiere decir que pues habría que verificar más bien qué tipo de alimentos tienen altas concentraciones de ácido cólico y se podrían consumir de manera regulada para que no vaya a incurrirse en un proceso de hipervitaminosis y que la persona pues pueda realizar unas rutinas de ejercicio, porque con este tipo de ácidos, por tener una base de esteroide, pues sería muy bueno realizar cualquier tipo de ejercicio. Claro que por supuesto lo estoy teorizando, no lo estoy asegurando, ¿listo? Sería mi teoría con respecto a este tipo de sustancias ácidas, aunque pues de por sí el ácido cólico ya tiene sus propias funciones a nivel corporal. Luego viene entonces el colesterol, que aquí es donde les denomino que viene el colesterol bueno y el colesterol malo, pero también se producen estas tres hormonas: la estrona, la testosterona y la corticosterona. ¿Listo? Este tipo de sustancias, por lo menos cuando usted se está inyectando este tipo de vainas, el esteroide, fíjense que la diferencia entre las dos estructuras es muy pero muy mínima. ¿Qué es lo que hace el organismo? Completarla. Cuando usted realiza ejercicio, ese ejercicio que usted está realizando, él tiene la posibilidad, bajo el efecto de estas sustancias, usted va a tener el mismo efecto que usted va a tener en 2 años de gimnasio. Perfectamente usted lo puede tener en 2 o 3 semanas, o en un año de gimnasio en una sola semana y media. Eso es más o menos el efecto de los esteroides. O sea, quiere decir que son muy buenos para hacer ejercicio, pero de por sí, como son la base, vuelvo y reitero, para este tipo de sustancias que son netamente hormonales y que presentan este tipo de inconvenientes, pues entonces aquí es donde se presentan las situaciones como que los hombres, y yo sé que ustedes lo han visto en esa película de Son como niños 2, desarrollan un alto tejido muscular, pero entonces la voz termina siendo más o menos así, porque se les suaviza bastante la voz, como efecto de que toda esa carga hormonal que está recibiendo a través de los esteroides se terminan traduciendo en algún punto en estronas. Es muy común en el caso de los hombres que se presenten los siguientes efectos. Primero, que la voz se vuelve un poco más femenina. Segundo, se presenta caída de cabello. Tercero, problemas de acné. Cuarto, se le comienzan a pronunciar un poco más los tejidos adiposos a la altura de la zona pectoral. Es decir, que aumenta el volumen podríamos decirlo como una especie de seno. Y en el caso por lo menos del órgano sexual masculino, que es el pene, pues pasa por una reducción. En el caso de las mujeres, pues se presenta el mismo efecto de tener caída del cabello, de presentar acné. Aquí pues lo que va a diferenciarse es que en el caso de las mujeres la voz se va a tornar un poco más gruesa. También otra cosa que se presenta es que en el caso de las mujeres el tejido adiposo de los senos disminuye y existe un crecimiento en el órgano sexual femenino, es decir, se les agranda algo que se denomina como el clítoris. ¿Listo? Profe, otra vez. Señor, ¿Listo? En el caso, ¿hasta dónde te quedaste? ¿Cuál otra parte? ¿Cuál otra vez? Que cuando la mujer se toma eso, ¿qué le pasa? Caída del cabello, acné en la espalda, se presenta entonces engrosamiento del tono de la voz, disminución del tejido adiposo en la parte anterior de la glándula mamaria, es decir, se comienza a disminuir el tamaño del seno,
y aparte de eso, pues el órgano sexual femenino, específicamente en la parte del clítoris, comienza a hacerse un poco más grande. ¿Sí? En el caso de los hombres se recoge el pene, en el caso de las mujeres se les agranda el clítoris. Vea pues. ¿Listo? Y finalmente existen otro tipo de vitaminas que se denominan como los beta-carotenoides, que son principalmente la vitamina A. Esa vitamina A es la que nosotros encontramos en la zanahoria, por eso es que ustedes, y de ahí es donde se extrae, o desde ahí fue donde se identificó principalmente, por eso ustedes ven que la palabra, el beta-carotenoide, no es muy diferente de la palabra zanahoria en inglés. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Señor. Bueno, muchachos, no sería entonces nada más, niñas, no sería nada más, entonces pues voy a pausar entonces la grabación a partir de ya. Si alguno de ustedes tiene dudas, pues los invito también a que vean el video porque este les va a servir también para la clase de química, ¿vale?